en el video anterior. Y a continuación, ahí está la cuestión de abordaje del capitán Arturo Prat Chacón, en donde abordan el Huáscar para poder dar muerte, es decir, poder matar gran parte de los soldados peruanos junto a su comandante Miguel Grau. La gesta que hizo nuestro comandante, don Arturo Prat, considerada heroica para nuestro país, en donde Chile no solamente pierde un barco dentro de su armada, sino que pierde un Paso Viejo, el cual era considerado la mantarrona por sus soldados y su comandante. Hay que atacar la torre Taldea. A su orden, mi comandante. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Aldea! ¡Mi comandante! ¡Viva Chile! Nos damos cuenta en este momento acaban de darle muerte a nuestro capitán don Arturo Prat Chacón, en donde un gesto humanitario bien hecho por parte del comandante Miguel Grau, él al momento de perder la vida, lo que hace el capitán don Miguel Grau Seminario es tomar el cuerpo del capitán Prat y llevarlo hacia sus cámaras, es decir, hacia su habitación en el monitor Huáscar, el cual guarda todas las pertenencias, la espada, su amuleto y la foto de su familia, donde se encontraba doña Carmela Carvajal, que era la difunta, es decir, la esposa de don Arturo Prat Chacón. En un momento más va a ser la tercera acción de espolonazo parte del monitor Huáscar hacia la Esmeralda. ¡Muchachos! ¡Al abordaje! ¡Nos están abordando! ¡Rápido! ¡Hay que protegerlo rápido!
¡Capitán Grumetes! ¡Sánchez! ¡Confírmeme si hay más bajas de oficiales! ¡Que ayude a la tripulación herida como pueda! Sé que el Wilson y Fernández Vial se encuentran bien. No sé nada del teniente Hurtado. ¡Que el corneta siga tocando! ¡No hay rendición! ¡Yo sigo, mi teniente! ¡Antonio Cortés! ¡Yo sigo! ¡Bien, Cortés! ¡Haga lo que pueda! ¡Sánchez! ¡Estos chilenos no se rinden! ¡Carajo! ¡Daremos un tercer esfolonazo! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡Ahí viene, mi teniente! ¡Ahí viene! ¡Malditos! ¡Ordenen que todos estén preparados para entrar al agua! ¡A su orden, mi teniente! ¡Se hunde! ¡No vamos al agua! ¡Vamos, sigan! ¡Sigan, misilos! ¡Aguanten! ¡Protéjanse! ¡Vamos! ¡Por Chile! ¡Por Chile! ¡Por Chile! Nos damos cuenta que ya con el tercer esfolonazo, la vieja corbeta Esmeralda se hunde con gran parte de su estado en el interior, donde antes de que el esfolonazo caiga su caldera y donde el barco queda inestable para poder ser maniobrado para un nuevo avance hacia el sur, por lo menos para poder tratarse y llegar a tierra. Se dan cuenta, quedan bastantes lunetes junto con uno de los oficiales mayores en el agua, el cual en cualquier momento uno de los oficiales del Ministerio Huáscar le indica al capitán Grau que será fácil eliminarlos debido a que ellos se encontraban indefensos. En este momento se dan cuenta que Esmeralda se hundió con su bandera izada tope máximo, en donde nunca fue fiada ante el enemigo. Mi comandante, hay chilenos sobrevivientes en el agua. Eliminarlos será sencillo. Otoya, hemos ganado una batalla y no la guerra. Eliminar gente indefensa es indigno. Ordene preparar los botes para rescatar a los chilenos. A su orden, mi comandante. Y disculpe. Se dieron cuenta y nos damos cuenta a la vez mientras vemos el video el acto humanitario que realizó el contraalmirante Don Miguel Grau Seminario. ¿Para qué? Para no eliminar a los grumetes sobrevivientes en el agua, sino para poderlos salvar de las aguas heladas del Océano Pacífico. Tranquilo. Hay que salvarse.
amigo. Miren, ahí está lo que yo les indicaba. Disculpen, jóvenes, lo duro del relato en su de los triste cuales pero el glorioso último final. sobreviviente de Esmeralda Así ocurrieron queda los hechos. el grumete, perdón, De del 200 soldado que Vargas. estábamos a bordo de la Esmeralda, solo 58 sobrevivimos al combate. Algunos corrimos La mejor cantidad de suerte, soldados que quedaron y grumetes, pero quiero que fueron sepan 38 en total. que también me encomendé a Dios. Y nunca pensé que después de más de 60 años iba a ser el último sobreviviente de la Esmeralda. Ya chicos, vamos a continuar con la segunda parte dentro del combate naval de Iquique, que es la toma del puerto peruano, perdón chicos, el puerto peruano de Pisagua. Tenemos en cuenta en este punto, chicos, chicas, acá en este momento se encuentra el general Buendía, que era el comandante del ejército peruano, comandante en jefe, el cual se encontraba vigilando las
tierras peruanas de Pisagua. En esto se dan cuenta Ya lo vi. la Los chilenos presencia en Pisagua, carajo. de gran parte de los barcos chilenos que se encontraban encallados en el puerto peruano de Pisagua. ¿Qué me ordena? Era uno de los principales Vaya al puertos campamento ancleros que generala. que Unos poseía el paralelos a la Perú playa, otros en los terrapeles en del el ferrocarril. norte Tráigame a la Guardia del Nacional territorio, y es a los decir, de la en el naval. sur Nos vamos peruano, deprisa. hasta que ¡Sí, en señor! entonces ¡Caballo! ¡Puta madre! Que los sobrevivientes se replieguen. Hay que defender el pueblo calle por calle. Hay que dejar espacio para que los bolivianos se retiren si es necesario. ¿Has visto cómo arde, general? ¿Has visto cómo arde? Los barcos se repliegan, gracias a Dios. Es flojera. Es orden de desembarco. Todos a sus puestos. ¡Pronto! ¡A la orden! ¡Vamos, mi caballo! Todavía no. Que mantenga sus posiciones. ¡Sin retirada! ¡Sí, señor! Que se prepare la reserva. Están por llegar a la playa. Sí, señor. ¿Hay noticias de la primera división boliviana? Se enviaron mensajes urgentes, señor. Se les exigió a los comandantes de los batallones Aroma y Vengadores que acudieran a participar de la batalla. Seguiremos defendiéndonos mientras haya un hombre capaz de cargar un fusil. Si logramos mantenerlos en las posiciones que ocupan, tendrán que retirarse por falta de agua. El agua está acá arriba, en la quebrada de Dolores. Hay que seguir defendiéndose. No hay retirada. ¡Cumplan la orden! ¡Sí, señor! ¡Sígame! Tenemos que ser los primeros. Tenemos que ser los primeros. ¡Vamos, hermanos, que atacamos! Nos damos cuenta, chicos, en este momento acaba de ser efectivo el desembarco de los chilenos en el puerto de Pisagua, en donde al momento de la toma del puerto de Pisagua, igual parte del ejército chileno resulta acribillado y asesinado por parte de los peruanos, y donde los peruanos, a cargo del capitán Juan Buendía, deciden emprender su regreso hacia el interior del Perú, llegando al sector de Dolores, donde posteriormente se va a desarrollar la batalla o combate de Dolores.
refuerzos. Vamos, muchachos, resistan un poco más, solo un poco más. Ya vienen tropas frescas. ¡Resistan! ¡No, nada, mi teniente! ¡Me dieron esta tierra nomás! ¡Quédate aquí! ¡Sigue tocando! ¿Qué pasa? ¿No vienen? Aún no sabemos nada de ellos. Cumpla su orden. ¡Vamos, falta poco! ¡Teniente, no me deje atrás, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡No podemos! ¡Un poquitito de agua, teniente! ¡Mi teniente quedó nuevo! ¡Subí, que mierda! ¡Mi teniente! ¡General! ¡General! ¡No podremos resistir! ¡Disponemos a nuestras tropas! Los chilenos han desembarcado en Junín He también. dicho que mientras haya un hombre con fusil, se sigue combatiendo. ¡Señor! ¡Estamos esperando! ¡Va a sacar ¡Ah! Que los oficiales toquen retirada. Eso es más acertado, general. ¡Retirada! ¡Retirada! El general Buendía y sus tropas se retiraron vencidas a la Cueva de Dolores. Los chilenos ya habíamos llegado a Tarapacá. La prenda estaba por caer. Y Rafael, mi querido amigo, ya era un héroe junto a sus atacameños. En este momento ya se hizo efectiva la toma del puerto peruano de Pisagua, donde ya Chile va avanzando hacia el interior peruano. La siguiente parte que vamos a observar va a ser el combate naval de Angamo, donde el Huáscar es sorprendido y pillado por dos embarcaciones blindadas chilenas, las cuales fueron el monitor Blanco Encalada junto con su hermano gemelo, el Cochrane, y la cañonera Covadonga, las cuales en el sector de Punta de Angamos toman la captura del monitor Huáscar en el proceso de la campaña marítima. Septiembre de 1879. Han pasado 5 meses desde el inicio de la Guerra del Pacífico, que enfrenta a Chile contra las naciones aliadas de Perú y Bolivia. A pesar de que la lucha es desigual y que la escuadra chilena duplica en tamaño y armamento a los buques peruanos, el enfrentamiento en el mar se ha prolongado más de lo que Chile puede tolerar.
Las hazañas del monitor Huáscar y las proezas de su comandante, el contraalmirante Miguel Grau, han logrado hasta el momento una victoria peruana en el combate de Iquique, mientras que las incursiones en los puertos y cargamentos chilenos y la posterior captura del transporte Rímac generaron una crisis política en Chile que decantó en la renuncia de parte del gabinete ministerial y del contraalmirante Juan Williams Rebolledo, jefe de la escuadra chilena. El alto mando chileno necesitaba salir del estancamiento en el que se encontraba y que estaba agotando la economía del país, pero era plenamente consciente de que cualquier operación de desembarco de tropas expondría los transportes al ataque del Huáscar, mientras que un avance por tierra, a través del desierto de Atacama, expondría al ejército a un desgaste extremo. Para cambiar la dirección de la guerra, se decidió poner al mando al almirante Galvarino Riveros. Su principal objetivo era claro: detener al Huáscar. El plan que debía ser ejecutado por Galvarino Riveros consistía en dividir la escuadra chilena en 2 divisiones de combate, compuestas de 3 buques cada una, un blindado y 2 buques de apoyo. Riveros quedaría al mando de la fragata blindada Blanco Encalada, acompañado de la cañonera Covadonga y del transporte Matías Cousiño, mientras que el comandante Juan José Latorre sería asignado al blindado Cochrane, y bajo sus órdenes quedarían la corbeta O'Higgins y el carguero artillado Loa. La escuadra se desplegaría en el Pacífico para formar una pinza. La división al mando del Cochrane patrullaría las costas a la altura de Punta Angamos, mientras que la división al mando del Blanco Encalada navegaría hacia el sur, con la misión de detectar, perseguir y empujar al Huáscar en dirección norte, donde lo obligarían a trabar combate. Asimismo, para intentar anular la velocidad del Huáscar, los 2 blindados fueron reparados y sus cañones equipados con munición tipo Palliser, especialmente diseñada para perforar una coraza. Completados los preparativos, la escuadra chilena zarpó para cumplir con sus órdenes. A finales de septiembre, el Huáscar y la Unión habían zarpado del puerto del Callao rumbo a Arica, escoltando al recientemente capturado vapor Rímac, que ahora transportaba cargamento necesario para el esfuerzo bélico peruano. Al llegar al puerto, el contraalmirante Miguel Grau recibió sus siguientes órdenes de parte del presidente del Perú y supremo director de guerra, Mariano Ignacio Prado. El Huáscar, la Unión y el Rímac debían navegar al sur, hacia Pisagua, para desembarcar oficiales y cargamento del ejército boliviano, luego de lo cual debían emprender rumbo a Iquique, donde el Rímac desembarcaría una división del ejército peruano. En este punto, el grupo se separaría. El transporte Rímac retornaría a Arica, mientras que el Huáscar y la Unión iniciarían su 4ª expedición en aguas chilenas, en busca de nuevos blancos de oportunidad. El contraalmirante Grau era plenamente consciente de los múltiples desperfectos de sus naves y de las grandes carencias de su tripulación, por lo que solicitó al presidente Prado la autorización para regresar al puerto del Callao para efectuar las tan postergadas reparaciones. Sin embargo, Prado insistió en su plan, asegurándole que esta nueva expedición no comprometería a ambos barcos por más de 15 días. Impartidas las órdenes, el monitor Huáscar, al mando del contraalmirante Miguel Grau, y la corbeta Unión, al mando del capitán Aurelio García y García, zarparon de Iquique rumbo al sur el 1 de octubre, pasando por diferentes puertos y bahías del litoral chileno, y apresando en su camino a la goleta Coquimbo, que navegaba de manera irregular con bandera inglesa. El Huáscar y la Unión continuaron adentrándose en aguas enemigas hasta la caleta de Tongoy, a 300 kilómetros de Valparaíso, en donde interceptaron reportes sobre el reciente zarpe de los buques chilenos. El contraalmirante Grau decidió que era muy arriesgado continuar adentrándose en aguas enemigas, por lo que el 5 de octubre dispuso iniciar el regreso hacia el puerto de Antofagasta, de donde había recibido noticias de la posible presencia de un convoy al que podían intentar interceptar. El camino de regreso de la división peruana fue lento debido a una serie de problemas en la máquina del Huáscar. El poco mantenimiento, sumado a la insuficiente y mala calidad del carbón suministrado, obligaron al buque peruano a detenerse en 2 oportunidades para efectuar algunas reparaciones y transbordar carbón desde la Unión. Finalmente, a la 1 de la mañana del 8 de octubre, los barcos peruanos arribaron a Antofagasta.
el Huáscar se adentró en el puerto en misión de reconocimiento, pero no logró divisar naves chilenas, por lo que procedió a reagruparse con la Unión, que lo esperaba en la boca del puerto. La división peruana decidió retomar su camino de regreso, hasta que a las 3:15 de la mañana fueron divisados 3 humos acercándose en dirección norte. Grau avanzó hacia ellos lentamente con la intención de reconocerlos, pero al advertir de que se trataba del Blanco Encalada, cambió rápidamente su rumbo en dirección sur, tratando de ganar distancia y confiado de poder valerse de la velocidad superior de sus barcos para poder escapar. Cuando la distancia entre ambos grupos fue suficiente, el contraalmirante ordenó virar hacia el noroeste, para retomar su camino hacia la seguridad de los puertos peruanos. La maniobra funcionó, y poco a poco los barcos peruanos fueron alejándose de sus perseguidores. Todo parecía indicar que el Huáscar y la Unión lograrían escabullirse una vez más. Sin embargo, a las 7:15 de la mañana la situación cambió radicalmente. Desde lo alto del Huáscar, otros 3 humos fueron avistados en dirección noroeste. Se trataba del Cochrane, el O'Higgins y el Loa, que se apresuraban a cortarles la retirada. El almirante Grau había caído en la trampa tendida por Galvarino Riveros. Toda la escuadra chilena confluía en Punta Angamos para darle caza al Huáscar. Grau dispuso el andar a toda máquina de sus naves, con la intención de escabullirse de la segunda división de buques chilenos, pero pronto cayó en cuenta que en sus condiciones actuales el Huáscar no sería capaz de evadir el bloqueo. El Perú no podía permitirse perder a sus 2 mejores navíos, así que el contraalmirante le ordenó al capitán Aurelio García y García emprender el escape. El Huáscar cubriría su retirada. La Unión intercambió posiciones con el Huáscar, y gracias a su velocidad superior y mejor estado, pronto pudo abrirse paso y rebasar el bloqueo. Al percatarse de la maniobra peruana, Juan José Latorre, comandante del Cochrane y de la segunda división chilena, ordenó a O'Higgins y a Loa perseguir a la Unión. La separación de la segunda división chilena le brindó a Grau la oportunidad de enfrentarse únicamente con el Cochrane. El contraalmirante peruano sabía que el Huáscar solo podría causarle daño al Cochrane en puntos muy específicos, pero si obligaba al blindado chileno a abrir fuego de respuesta, esto ralentizaría su marcha y le abriría una estrecha ventana de oportunidad para intentar maniobrar y escabullirse de la emboscada. Fue así como a las 9:40 de la mañana, el Huáscar tomó la iniciativa y abrió fuego contra el Cochrane, con una puntería certera pero inefectiva. Los proyectiles de 136 kilos no lograban perforar el grueso blindaje de 9 pulgadas del Cochrane. El almirante Latorre no respondió al fuego inmediatamente, sino que esperó a cortar la distancia con el buque peruano, hasta que encontrándose cerca del Huáscar, dio finalmente la orden de disparo. El primero de los proyectiles penetró en la torreta giratoria del Huáscar, inutilizando uno de sus 2 cañones y dando muerte a la mayoría de su dotación, mientras que el segundo proyectil penetró en la línea de flotación, afectando las cadenas de dirección del timón y dejando al barco sin gobierno y con rumbo errático durante unos momentos, permitiendo al Blanco Encalada y a la Covadonga acortar distancia para unirse al combate. Grau intentó restituir el control sobre el barco, hasta que a los 20 minutos de iniciado el combate, un nuevo proyectil del Cochrane impactó contra la torre de mando del Huáscar, perforándola y haciéndola estallar por completo, matando instantáneamente al contraalmirante Miguel Grau y al teniente primero Diego Ferré, su ayudante. Sobreponiéndose a la pérdida, el capitán Elías Aguirre asumió la dirección del Huáscar. Aguirre logró restablecer el gobierno del buque, pero viéndose rodeado, decidió ensayar un último recurso e intentar espolonear al Blanco Encalada, que acababa de unirse al combate. El almirante Riveros vio como el Huáscar iniciaba rumbo de colisión contra su buque, e inició maniobras para eludirlo, logrando librarse de la embestida, pero obligando a su vez al Cochrane a realizar una maniobra evasiva para evitar el impacto entre los buques chilenos. El intento fallido de colisión dejó al Huáscar expuesto a una nueva salva de fuego enemigo, en la que Aguirre caería muerto, asumiendo el mando el teniente Pedro Gareso. Finalmente, tras 1 hora y 10 minutos de combate, con la artillería ya inutilizada, el buque sin posibilidades de maniobrar
y diezmada su tripulación, Garrison dio la orden de abrir las válvulas de fondo para hundir el buque. Sin embargo, cuando el agua comenzaba a ingresar, las tropas chilenas lograron abordar el Huáscar y dominar a su tripulación exhausta, a quienes obligaron a detener el hundimiento. De los 200 hombres que comprendían la dotación del monitor Huáscar, 35 resultarían muertos y 165 serían hechos prisioneros, muchos de ellos heridos de gravedad. El Huáscar, gravemente dañado, sería remolcado a Valparaíso, donde sería recibido por una población chilena extasiada por la noticia de la victoria alcanzada. Eventualmente, el Huáscar sería reparado e integrado a la escuadra chilena. El combate de Angamos marcaría el fin de la campaña naval de la Guerra del Pacífico. Con el dominio indiscutible en el mar de la escuadra al mando del ahora contraalmirante Galvarino Riveros, Chile podría transitar con total libertad por aguas peruanas, bloqueando puertos, interrumpiendo el comercio y, sobre todo, apoyando el movimiento, logística y desembarco de las fuerzas terrestres chilenas, lo que marcaría el inicio de la siguiente fase de la guerra, una mucho más cruenta y penosa. Sin embargo, el resto de la escuadra peruana seguiría jugando un rol importante en la defensa de su territorio. La excelente velocidad de la Unión le permitiría evadir en varias oportunidades a los buques chilenos y romper el bloqueo impuesto a los puertos peruanos para ir en auxilio de las tropas aliadas, mientras que el resto de los barcos peruanos, sobrepasados en capacidades por los buques enemigos, servirían de baterías flotantes y apoyarían en la defensa de los principales puertos peruanos. Sin duda, el Perú había perdido a su mejor navío y al más distinguido de sus comandantes. Miguel Grau Seminario trascendería hasta nuestros tiempos, para recordarnos de que sin importar qué tan adversa o difícil pueda ser la situación a la que nos enfrentemos, siempre podremos decidir conservar nuestra humanidad y valores. Muchas gracias por ver nuestro primer video dedicado a la Guerra del Pacífico. Este episodio rinde. Ya mis chicos, acabo de volver. Se corta un poquito el internet. Pero miren, lo que les comento, el término del combate naval de Angamos da término a la primera parte de la Guerra del Pacífico, que es la campaña terrestre de la guerra, el cual finaliza con la captura del monitor Huáscar, el último barco blindado que poseía la República del Perú. Ya en 1879 igual vamos a proceder a ver la campaña de Tarapacá, que vamos a llegar al mes de noviembre de 1879, el cual marca el inicio del combate o batalla de Tarapacá, en donde Chile toma posesión de la ciudad de Tarapacá luego del término de la campaña terrestre. Empujados por el amor a la patria, el 27 de noviembre de 1879, el ejército peruano se enfrentó a las fuerzas chilenas en una de las batallas más gloriosas de nuestra historia. La Batalla de Tarapacá. Habiendo derrotado a las fuerzas marítimas peruanas y capturado al monitor Huáscar, el ejército chileno inició la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico. El 2 de noviembre, los invasores chilenos desembarcan en el pequeño pero estratégico puerto de Pisagua y derrotan a los defensores peruanos en San Francisco, donde los pocos sobrevivientes peruanos terminan retirándose a Tarapacá.
Enterados de esto, los chilenos deciden atacar sorpresivamente a las tropas peruanas. Sin embargo, un arriero logró informar a tiempo a las tropas peruanas, quienes pese al cansancio y al pobre equipamiento militar, lograron armar una feroz y hábil defensa. Liderados por el héroe nacional, el mariscal Andrés Avelino Cáceres, los valerosos defensores de la patria lograron desalojar a los chilenos de su reducto, siendo esta la primera y única victoria de los peruanos en la Guerra del Pacífico. Tras esta sorpresiva victoria, se inició la persecución de las huestes chilenas. Lamentablemente, el ejército peruano no contaba con caballos y estaba casi sin municiones, motivo por el que se abandonó la acción. Es decir, estamos viendo parte de la cerro versión por el peruana de lado la Guerra del oeste, con Pacífico, empuje el irresistible, cual desafiando coincide los tiros que el muchísimo enemigo descarga cosas sin descanso con sobre la ellos. versión chilena y Se boliviana despliegan de en la guerrilla y sin y detenerse, que es lo disparan mismo incesantemente a de lo que 150 estamos hablando metros del en este enemigo, momento, que cede al pero empuje de estamos los viendo la nuestros. versión peruana. Así lo el narró cual la dentro de gloriosa nuestra batalla el serie, propio igual mariscal relacionamos Andrés Avelino contenido Cáceres años de la después batalla al diario de La Tarapacá, Crónica. pero con la versión, Hoy recordamos la batalla de con la Tarapacá, versión pues peruana. muestra la determinación y patriotismo de los Aparte de las valerosos fechas soldados que importantes defendieron la patria de los a pesar de las personajes que aparecen, adversidades. tanto Producto de peruanos esta como bolivianos, emblemática y una victoria tanto en la Guerra del peruanos, Pacífico, bolivianos y chilenos, ¿ya? el 27 de noviembre también se conmemora el Día del Arma de Infantería Peruana Nacional. Si nos damos cuenta, mis pequeños, ya llegamos al término de la primera campaña terrestre de la guerra, que fue la campaña de Tarapacá, donde resulta vencedor y ganador el ejército Perú-boliviano, en donde ellos, como ejército peruano-boliviano, deciden emprender la retirada hacia tierras peruanas al norte del país. En este caso, estarían llegando alrededor de la ciudad de Tacna, donde se demoran bastante tiempo debido a las inclemencias, los problemas climáticos, enfrentar las subidas y bajadas de quebrada en el norte de nuestro país, el cual fue dificultando la avanzada peruana hacia el norte. Tal cual como lo vimos en clase mis pequeños, ahora vamos a continuar con el PowerPoint, el cual nosotros lo vimos en clases anteriores. En delante, en el primer video, que es lo que le indiqué yo, vimos los territorios ganados por Chile durante el periodo de la guerra y los territorios perdidos por nuestro país durante la guerra en el extremo sur para poder mantener neutral al ejército argentino. Vimos el aporte económico que realiza las grandes 5 zonas naturales de nuestro país. También pasamos por la guerra con España. Vimos el bombardeo a Valparaíso y acá tenemos los antecedentes previos de la guerra. ¿Qué es lo que provocó que estallara todo este proceso de guerra? Fue la gran migración de la población chilena hacia las zonas de Copiapó y Antofagasta. El aumento de los impuestos a los empresarios chilenos por parte del gobierno boliviano. Recordemos que Chile y Bolivia firmaron un tratado en 1874 para poder establecer un impuesto específico durante un periodo determinado en donde el gobierno boliviano se compromete a no cobrar ningún impuesto adicional por quintal de salitre extraído en la zona. Luego de eso son los principales recursos, los cuales Chile toma muchísimo interés
en el norte del país, en aquel entonces, territorios peruanos que aportaban con el guano, que era un fertilizante natural, y el salitre, que era considerado el oro blanco, el cual se ocupaba para la elaboración de las pólvoras, armamento y todo lo demás referente a la parte militar. Luego de eso avanzamos con los tratados de 1866, 1874, el cual ya lo vimos en clase. Al momento de estallar la guerra, ¿cuáles fueron las reacciones de los tres países involucrados? El aumento de presencia chilena en territorios peruano y boliviano, es decir, aumentó la población chilena presente en los territorios de Perú y Bolivia en el norte. El problema de la gran crisis económica a nivel internacional también fue uno detallante de la guerra, uno de los motivos los cuales estalla la guerra. Perú embarga las propiedades chilenas y aumenta los impuestos a las salitreras chilenas impuestas en el sector de la provincia de Tarapacá, la cual la principal fue siempre la oficina La Palma, que actualmente es la oficina de Santiago Humberton, que se encuentra ubicada en la comuna de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá. Cerca de la oficina de Humberton también vamos a encontrar la muy conocida oficina Santa Laura, que también se ubica en el sector de la comuna de Pozo Almonte. Lo mismo, donde Chile se dio cuenta del acuerdo secreto, es decir, el tratado firmado entre Perú y Chile, un tratado secreto de alianza defensiva, el cual Chile se entera de ese tratado y reacciona declarándole la guerra a los peruanos y a los bolivianos en la época. Acá ya vimos el proceso de la campaña y ocupación de Antofagasta, vimos la campaña marítima, donde vimos el combate naval de Iquique y vimos el combate de Punta de Angamos, perdón. Y Punta Gruesa es aquel combate donde la cañonera Covadonga va en persecución de la Independencia y lo logra hundir en el sector de Punta Gruesa, donde el barco, en este caso la Independencia, no se da cuenta de la presencia de roqueríos cerca de la bahía. También vimos la campaña de Tarapacá en 1879 y ahora vamos a partir con la campaña de Tacna y Arica, en 1880. El Pacífico es un hecho histórico que marcó nuestro país y nuestra historia. Un hecho trascendental en nuestra historia militar. Ella es, si no la más importante, cuantas guerras o conflictos haya enfrentado el Perú, o por lo menos la que ha dejado mayores enseñanzas. En el marco de esta guerra hubo varias campañas, y en una de estas campañas hubo una batalla que marcó un punto de inflexión en el transcurso de esta guerra, ya que debido a la victoria chilena, las tropas bolivianas que sobrevivieron se retiraron de la guerra. No lucharon más, no tenían con qué luchar y no tenían que defender. Al retirarse militarmente Bolivia, el esfuerzo de la guerra recayó exclusivamente sobre el Perú. El Perú se enganchaba en una guerra por 4 años más y Chile comenzaba a visualizar que podía ganar la guerra. Hoy hablaremos de la batalla del Alto de la Alianza, sobre el desarrollo de las acciones durante la batalla, en la que se enfrentaron las fuerzas aliadas del Perú y Bolivia, bajo la dirección del general boliviano Narciso Campero, contra las fuerzas chilenas, comandadas por el general Manuel Baquedano. No existen mayores discrepancias, motivo por el cual este video ahondará más en los datos referentes al plan de batalla aliado y al plan de ataque chileno.
Plan de batalla aliado. Nicolás de Piérola, en calidad de jefe supremo de la República del Perú, dio la orden al contraalmirante peruano Lizardo Montero, jefe militar de los departamentos del sur, que no abandone Tacna sin batalla. Con el fin de defenderla, los jefes del ejército aliado expusieron diferentes ideas, sin ponerse de acuerdo, pero al final del proceso de planeamiento solo quedaron dos planes. El plan de Montero consistía en defender Tacna en los alrededores de la ciudad, y el plan del coronel Camacho, jefe del ejército boliviano, consistía en avanzar hacia la quebrada Sama para defender Tacna desde ese valle. El Estado Mayor aliado estaba dividido sin poder llegar a algún acuerdo, cuando el general Narciso Campero, presidente de Bolivia, nombrado jefe supremo del ejército aliado, anunció su llegada a Tacna. Si bien Campero, en base a su apreciación, se dio cuenta de las dificultades de cada plan, quiso poner en evidencia estos problemas y ordenó que el ejército aliado iniciara su marcha al norte con dirección al Valle Sama, pero las tropas solo pudieron avanzar unos cuantos kilómetros, llegando hasta las alturas del Cerro Intiorno. Con este movimiento, Campero demostró que la defensa en Sama no era factible, debido a las condiciones del terreno, falta de medios para la movilidad, escasez de recursos y además tenía informes de que la caballería chilena ya estaba posesionada en ese sector, por lo que las tropas aliadas regresaron a Tacna nuevamente. Sin embargo, Campero aprovechó este desplazamiento para escoger su posición defensiva, ya que tampoco era partidario de realizar una defensa a puertas de la ciudad. Esta posición fue la meseta del Cerro Intiorno, la que ocupó el 10 de mayo. Posteriormente, las tropas lo bautizaron como Alto de la Alianza. La posición elegida por Campero se hallaba a 8 kilómetros de la ciudad de Tacna, un lugar con pendientes suaves en todos los sentidos. La ubicación de las unidades se dio sobre una simple lomada en arco, cuya convexidad daba frente a la dirección de ataque. Esta ubicación permitía contar con un buen campo de tiro hacia adelante, que facilitaba batir por el fuego al enemigo. A la espalda y hasta llegar al Valle del Caplina se levantaba una serie de pequeñas alturas de arena, cuyas ondulaciones permitían la instalación a cubierta de la reserva. El abastecimiento de las tropas se realizaba mediante un simple servicio de acarreo de agua y víveres traídos desde Tacna, su centro de recursos. Dispositivo aliado. Como parte de la organización del sector defensivo, se ordenó al escuadrón peruano, los flanqueadores de Tacna, al mando de Gregorio Albarracín, desempeñarse como una avanzada en misión de vigilancia en el Valle de Locumba, previniendo oportunamente de la aproximación de los chilenos. Después, supo romper el contacto en el Valle de Sama con toda oportunidad. Los húsares de Junín fueron adelantados a Quebrada Honda, donde capturaron un grupo de arrieros chilenos, apoderándose de cargas de agua del enemigo, considerado como un gran golpe de unas fuerzas mínimas contra las potentes fuerzas del enemigo. La defensa se organizó en base a dos líneas, la primera constituida por un centro y dos alas. El ala derecha, a cargo de Montero, estaba compuesta por el batallón Murillo, perteneciente a la tercera división boliviana al mando del coronel Ildefonso Murguía. El batallón Lima número 11 y el batallón Granaderos del Cusco número 19, pertenecientes a la primera división peruana al mando del coronel Justo Pastor Dávila. El batallón Lima número 21 y el batallón Cazadores del Rímac número 5, pertenecientes a la sexta división peruana al mando del coronel César Canevaro. En el centro, las unidades estaban a cargo del coronel boliviano Miguel Castro Pinto, conformadas por el batallón Loa, batallón Grau, batallón Chorolque y batallón Padilla, todos pertenecientes a la segunda división boliviana. El ala izquierda, a cargo del coronel boliviano Eleodoro Camacho, estaba compuesta por el batallón Pisagua y el batallón Arica, pertenecientes a la tercera división peruana al mando del coronel Belisario Suárez. El batallón Cepita y el batallón Cazadores del Misti, pertenecientes a la segunda división peruana al mando del coronel Andrés Cáceres. En segunda línea formó las reservas, a órdenes de los comandantes de cada sector. La reserva del ala derecha ubicó al batallón Nacionales de la división peruana del Solar, el batallón Colorado de la tercera división boliviana y los batallones bolivianos Zapadores y Aroma de la cuarta división boliviana. La reserva del centro, constituida por el batallón Arequipa y el batallón Ayacucho de la quinta división peruana y la columna Sama de la división del Solar. La reserva del ala izquierda, constituida por el batallón Huáscar y el batallón Victoria de la cuarta división peruana y los batallones Viedma, Tarija y Sucre de la primera división boliviana. De igual manera dispuso que la caballería formara en los extremos, tanto para cubrir los flancos del propio dispositivo como para hallarse en amplitud de salir al llano y poder rodear al atacante.
detrás del ala derecha, ubicó a la caballería peruana, conformada por los escuadrones húsares de Junín, guías, flanqueadores de Tacna y gendarmes. Y detrás del ala izquierda, la caballería boliviana, conformada por los escuadrones coraceros, vanguardias de Cochabamba y libres del sur. Plan de ataque chileno. El 22 de mayo se realizó un reconocimiento de la posición aliada, al mando del coronel José Velázquez, jefe del Estado Mayor del Ejército chileno. Posteriormente, se realizó una reunión de Estado Mayor, donde se originó largas discusiones sobre la manera como convendría conducir la ofensiva. Uno de ellos propuso que el ataque se efectuara envolviendo el ala derecha de la línea defensiva, pero el plan no contemplaba ningún ataque frontal, lo que ponía en evidencia que su concepción era ajena a los preceptos más rudimentarios del arte militar. Es sabido por todo militar que solo se puede maniobrar a un enemigo previamente fijado. El plan se modificó en el sentido que solo una parte del ejército realizaría el envolvimiento, debiendo el resto fijar al adversario por medio de un ataque frontal. Pero esta vez, el general Baquedano, temeroso de realizar una maniobra a la vista del ejército aliado, ya que podrían aprovechar cualquier error o desorden de sus comandos, se opuso fundándose en que sería difícil enlazar y darles el sincronismo a esas dos fuerzas para el ataque. Baquedano opinó que el ataque debería ser frontal, explotando la enorme superioridad numérica de tropas y material que disponía. La distancia que separaba a Buenavista, ubicación de las tropas chilenas de Tacna, eran 38 kilómetros, y como los aliados se hallaban a 8 kilómetros al norte de esta ciudad, las tropas chilenas debían recorrer solo 30 kilómetros para tomar contacto con la defensa aliada. Entre los valles del Sama y del Caprina se encuentra Quebrada Honda, una hendidura en el terreno que corre sensiblemente paralela a la defensa aliada, a 10 kilómetros de distancia aproximadamente, por lo que fue tomada por el enemigo como línea de partida para su ataque. El comando chileno, en base al plan de Baquedano, determinó que el avance de sus tropas hacia la posición aliada se realice en 2 jornadas. El 25 de mayo ocuparían Quebrada Honda y al día siguiente saldrían en formación de combate, iniciando la ofensiva. El concepto general del ataque ordenaba que el esfuerzo principal sería por la derecha chilena, motivo por el cual el general Baquedano dispuso sus fuerzas de la siguiente manera: 3 divisiones al frente, la primera división al mando del coronel Santiago Amengual, la segunda división al mando del comandante Francisco Barceló y la cuarta división al mando del coronel Orocimbo Barbosa. La tercera división comandada por el coronel José Domingo Amunátegui, reforzando el ala derecha chilena entre la primera y segunda división. Y la reserva, dirigida por el coronel Muñoz, se ubicaría orientando su empleo a su ala derecha. El puesto de comando en posición central. La artillería cubriría el avance de las tropas y la caballería estaría atenta para su empleo. La batalla. El 25 de mayo las fuerzas chilenas iniciaron su desplazamiento y a las 6 de la tarde acamparon en Quebrada Honda. El general Campero, conocedor de la superioridad de las tropas y medios chilenos, ese mismo día determinó atacar al ejército chileno en la noche, durante su estancia en Quebrada Honda. Para ello, movilizó una parte del contingente aliado buscando sorprender al enemigo, pero el terreno desértico, la oscuridad de la noche y la inexperiencia de Campero en el terreno hizo que la estrategia fracasara, por lo que tuvieron que retornar a la posición inicial, originando fatiga en las tropas aliadas, lo que a su vez perjudicó en su desempeño en la batalla que tendría lugar al día siguiente. 7 de la mañana del 26 de mayo, las columnas de ataque rompieron la marcha por la pampa arenosa que conduce de Quebrada Honda al Alto de la Alianza. 9 de la mañana, cuando las fuerzas chilenas se encontraron frente a la posición defensiva, su artillería abrió fuego, siendo respondido por la artillería aliada. Este duelo duró 2 horas y desfavoreció a los aliados, en obvia desigualdad de condiciones técnicas. 11 de la mañana y las tropas chilenas iniciaron el ataque sobre el ala izquierda aliada comandada por el coronel Camacho, buscando desbordar por ese punto. Poco después, la lucha se hizo general y las reservas aliadas debieron entrar para cubrir los huecos defensivos que dejaban los ataques enemigos. 12 y 30 horas del día, la gran resistencia de los aliados les permitió asumir una actitud de ataque que obligó a los chilenos a retroceder. En estas circunstancias, la lucha se tornó particularmente sangrienta, con todas las fuerzas desplegadas en el campo, pero la enorme diferencia numérica, así como la mayor capacidad de fuego, hizo que las fuerzas de la Alianza no pudieran seguir soportando las repetidas embestidas. Con los refuerzos frescos y disponiendo nuevamente municiones, los soldados chilenos retomaron el ataque, hasta vencer la resistencia de los aliados. Lo que quedaba de la línea defensiva
fue arrollada y expulsada de sus posiciones. A las 3 de la tarde, la batalla había terminado y los chilenos eran dueños del terreno. El enemigo descendió al valle y bombardeó la ciudad de Tacna. Luego iniciaron su ocupación, cometiendo saqueos, violaciones y abusos contra la población peruana, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, permaneciendo en esta ciudad bajo el dominio chileno por casi 50 años. El campo de la Alianza se convirtió en un gran cementerio, donde enterraron los cuerpos de 2.500 peruanos y bolivianos y otros tantos chilenos. Esta batalla dio a Chile la posesión absoluta de todo el sur del Perú. Solo quedaba la débil guarnición de Arica, a la cual atacarían dentro de 12 días. Tal cual, chicos, como yo les indiqué, en ese momento acabamos de ver la toma de la ciudad de Tacna, al sur del Perú. Ya en ese momento queda completamente a cargo del ejército chileno. En este momento acabamos de ver la versión peruana de la toma de la ciudad de Tacna, la cual coincide en muchas partes con la versión chilena. ¿A qué me refiero a eso? Que la versión chilena relata exactamente los mismos hechos que la versión peruana. Recuerden, 27 de mayo de 1880, ya la ciudad de Tacna pasa a manos del ejército chileno, y al Perú solamente le quedaría una ciudad por defender, que es la ciudad de la eterna primavera actualmente, que es la ciudad de Arica. Así que vamos a proceder a ver la batalla y combate de Arica. La vamos a ver en un pequeño resumen de 6 minutos, el cual comenzamos a ver en este momento. Recordemos la batalla de la ciudad de Arica. Es necesario apuntar gran parte de los personajes, ya que en la evaluación de historia les sale en la prueba dicha actividad, en la cual van a tener que mencionar bastantes personajes, bastantes fechas en algunos puntos, como por decirle una de las preguntas, que es antecedentes de la guerra. Más abajito está ahí el conflicto, es decir, cuál era el nombre del presidente boliviano y el nombre del presidente chileno al iniciarse el conflicto. Más abajo yo les menciono el combate naval de Angamo, el combate naval de Iquique, campaña de Tarapacá y 3 campañas más, la cual le indica que van a tener que poner fecha, lugar y los personajes más importantes, es decir, quienes participaron, pudiendo ver la versión peruana y la versión chilena de la guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la batalla de Arica. ¿Y qué fue de esta batalla? Bueno, debemos decir que la batalla de Arica fue un enfrentamiento bélico dentro de la Guerra del Pacífico, un conflicto armado que enfrentó a Chile contra la coalición formada por Perú y Bolivia, también conocida como el asalto y toma de Morro de Arica. Esta batalla tuvo lugar el 7 de junio de 1880 y fue la más importante de la campaña de Tacna y Arica. También debemos decir que la guerra entre Chile y Perú y Bolivia comenzó en 1879. El acontecimiento que hizo estallar el conflicto fue la disputa por las tierras ricas en salitre y el impuesto que Bolivia trató de imponer a la empresa chilena que se encargaba de explotarlas. Pero esto no queda aquí, así que sigamos hablando un poco más sobre esta batalla, porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que Chile comenzó las hostilidades invadiendo Antofagasta, lo que fue respondido por los bolivianos. Perú, que había firmado un acuerdo secreto de defensa mutua con Bolivia, entró en la guerra para cumplir con dicho tratado.
Posteriormente, tras unas primeras semanas de campaña marítima en las que Chile derrotó a sus enemigos, comenzó la campaña terrestre. Los chilenos, aun con algunas derrotas importantes como la batalla de Tarapacá, realizó un avance rápido. Arica, por su posición estratégica, pasó a ser uno de sus objetivos para vencer en el conflicto. Sigamos hablando sobre esta batalla, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, primero decir que, como se ha señalado anteriormente, el motivo de la guerra fue el control de la zona rica en salitre de Antofagasta. El punto del conflicto fue la pretensión boliviana de imponer un impuesto a la empresa chilena que explotaba los yacimientos, que violaba, según Chile, el Tratado de Límites de 1874 firmado por ambos países. Pero hablemos sobre el escenario estratégico de Arica, la importancia que tiene. Conseguido el contrato marítimo y después de conquistar Tarapacá, Chile se puso como objetivo invadir la región de Tacna y Arica. Esta segunda localidad se encontraba en una localización estratégica para continuar después hacia Lima. También decir que el puerto de Arica era además perfecto para el suministro de las tropas chilenas y se encontraba cerca del territorio de Chile y de los yacimientos de salitre. De ahí la importancia de Arica para ellos. Otra causa fue la importancia como línea de abastecimiento. Los chilenos, que ya habían conquistado Tacna y Tarapacá, necesitaban un puerto seguro para recibir material de guerra y alimentos. El más adecuado era el de Arica, ya que permitía asegurar la línea de abastecimiento para las campañas de Lima y al mismo tiempo servía para reforzar su presencia en esa parte de Perú. Sigamos hablando sobre esta batalla de Arica, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, mencionar entre las consecuencias que el ejército peruano tuvo unas 900 bajas, entre ellas el coronel Bolognesi y varios oficiales del alto rango. También, alrededor de 1000 hombres fueron tomados prisioneros, entre ellos se encontraba el teniente coronel Roque Sáenz Peña. Posteriormente, Roque Sáenz Peña, luego de permanecer algunos meses en prisión, fue liberado. Después regresó a la Argentina y reinició su carrera política que concluyó con su elección como presidente de la nación en 1910. Otra consecuencia fueron las bajas chilenas, que fueron alrededor de 200 hombres. También otra consecuencia fue la captura de Arica, que puso punto final a la campaña de Tacna y Arica, que fue una de las fases en que los historiadores dividen el desarrollo de la Guerra del Pacífico. También mencionar que Perú perdió una de sus bases navales y su cuartel de operaciones terrestres más austral. Otras consecuencias fue que Bolivia se quedó sin el puerto que utilizaba para salir al Océano Pacífico y Chile fortaleció su posición en la guerra y lanzó la Expedición Lynch, que consistió en ataques navales a las principales ciudades costeras del norte de Perú. Sigamos hablando para finalizar sobre la batalla de Arica y la relación con el Día de la Bandera. Bueno, debemos decir que respecto a este tema, en la actualidad, el Día de la Bandera del Perú se celebra el 7 de junio, aniversario de la Batalla de Arica. Es una jornada en la que se recuerdan a los hombres que dieron la vida por la patria. También debemos decir al respecto que el origen de esta celebración se remonta a 1905, cuando un decreto del presidente José Pardo Ibarreda estableció que todos los 7 de junio los soldados conscriptos debían jurar fidelidad a la bandera. También decir que en noviembre de ese mismo año se inauguró un monumento a Francisco Bolognesi, en una ceremonia de la que participó Roque Sáenz Peña, en su carácter de sobreviviente de la batalla de Arica. Otro dato a mencionar es que en 1924 un decreto del presidente Augusto Leguía y Salcedo proclamó el 7 de junio como el Día de la Bandera. Si bien no es considerado feriado, ese día los organismos y los colegios públicos y privados organizan homenajes a la bandera. Y por último mencionar que en la ciudad de Lima la ceremonia principal se lleva a cabo en la Plaza Francisco Bolognesi, ante el monumento del coronel que lideró la defensa de Arica en 1880. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que
Ya, mis chiquillos, miren, ya llegamos al término de la ciudad de Arica, es decir, a la campaña de Arica, en donde Arica, gracias a la gesta heroica de los soldados chilenos, a lo mismo lo que hicieron los soldados peruanos, los cuales combatieron hasta el último la defensa de la ciudad de Arica. ¿A qué me refiero con esto? Que la ciudad de Arica en sí fue defendida por el general Francisco Bolognesi junto a su ejército peruano, el cual hasta el último, al igual que los chilenos, rindieron y quemaron los últimos cartuchos para poder lograr la defensa y asimismo el asalto y toma al Morro de Arica por parte del ejército chileno. Ya finalizando la campaña de Arica, vamos a ir avanzando más al norte del Perú, llegando a la campaña de Lima, para que veamos el pequeño resumen. Cualquier duda, chicos, no duden en escribirme por Classroom, lo cual yo le puedo aclarar muchísimas dudas sin ningún problema ni nada, y ustedes saben que le puedo responder a la hora que yo pueda, no importa el día ni la hora, pero siempre y cuando yo esté conectado, yo les puedo responder. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado que se dio entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú. Fue desarrollada en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. Perú, que había firmado con Bolivia un tratado de alianza defensiva de carácter secreto en 1873, ordenó preparar sus fuerzas militares y simultáneamente envió un diplomático a Chile para mediar. Ante el avance chileno en territorio disputado, Bolivia se declaró en estado de guerra contra Chile el 1 de marzo de 1879, siendo una de las guerras más sangrientas que tuvo el continente americano. En el día de hoy vamos a ver un poco de este conflicto, viendo especialmente la ocupación de Lima. Si este video te gusta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para estar enterado de cuando suba un video nuevo. A falta de una iniciativa de rendición, el ejército chileno aseguró que la única manera de acabar con este conflicto era con la ocupación de Lima, suceso que la Armada chilena se tomó en serio y encabezó una expedición de 2.200 hombres al mando del capitán Patricio Lynch para realizar una serie de acciones militares en algunas ciudades del territorio peruano. Esta expedición sirvió como base para que más tarde un ejército chileno de 20.000 hombres comenzara a desembarcar cerca de la capital, en un evento que venía siendo cuidadosamente planificado por Lynch desde hacía 6 meses. Las tropas chilenas desembarcaron en lugares estratégicos, siendo 2 de ellos Lurín y Pachacamac, donde se establecieron. La capital peruana pasaba por uno de sus momentos más duros de su historia. Fue tomada el 17 de enero de 1881 por el ejército chileno, que la ocupó por 2 años y 9 meses. Los primeros enfrentamientos bélicos fueron por el dominio del Pacífico, que Chile consiguió al vencer a la flota peruana en la batalla naval frente a Mejillones el 8 de octubre de 1879, donde capturó al monitor Huáscar, que hasta la fecha es un trofeo de guerra. El 15 de noviembre de 1880 zarpó de Arica un poderoso ejército chileno, guiado por el general Manuel Bacadeno, con el propósito de ocupar la capital peruana y rendir a su gobierno. Un primer contingente desembarcó cerca de Pisco, seguido de otro que lo hizo por la caleta de Curuchaco, mientras el Callao quedaba bloqueada por mar, para evitar la captura de la flota en ese puerto. Perú destruyó el resto de su armada
incluyendo la corbeta Unión y el monitor Atahualpa. Después de sobrepasar entre el 13 y el 15 de enero las defensas peruanas en el balneario de Chorrillos y Miraflores, organizadas por el presidente Nicolás de Pirola, los militares chilenos se apoderaron de esos poblados, entonces fuera del perímetro urbano de la capital, con la que se enlazaba por un ferrocarril desde 1858, la retirada del mandatario de Perú a los Andes, seguido por una parte de los residentes de la capital, favoreció las agresiones contra la numerosa población china acusada de colaborar con los chilenos, que entraron sin mayor dificultad en Lima en la tarde del 17 de enero. Todavía la guerra se prolongaría por 2 años más en el resto del país, hasta que la resistencia fue quebrada en Huamachuco con la derrota de las montoneras de Andrés Avelino Cáceres. El ambiente en el cual se desarrolló la guerra es el desierto más seco del mundo, por lo cual todas las maniobras involucradas debían asegurar el abastecimiento de agua a un ritmo de 6 litros diarios por persona y 45 litros por caballo. Por tanto, todas y cada una de las operaciones, ya fuesen marchas, exploraciones, combates, guardias, batallas o lo que fuese, debían tener resuelto este aspecto, situación que siempre fue bien resuelta por el ejército chileno, salvo en una sola ocasión, como en la batalla de la Quebrada en Tarapacá, en la cual las fuerzas chilenas se adelantaron de manera imprevista respecto de sus líneas de abastecimiento logístico, siendo sorprendidos mientras saciaban la sed en el fondo de una quebrada donde corría un hilo de agua. El otro aspecto relevante fue la instrucción y preparación previa a la guerra, dotándose de una armada de barcos de guerra suficientes para hacer frente al principal enemigo naval, que era Perú. Para ello fueron adquiridos con anticipación los blindados Blanco y Cochrane, que terminaron imponiéndose a la dupla peruana compuesta por el monitor Huáscar y la fragata Independencia. A ello también debe agregarse la preparación de cartas geográficas y marinas del terreno donde podía darse la guerra, además de la organización de una red de informaciones y agentes más allá de las fronteras chilenas que permitieron contar con valiosa información respecto del enemigo. Finalmente, con la aplicación de una disciplina rigurosa entre las tropas, permitieron contar con cuerpos militares entrenados, preparados, apertrechados, adoctrinados para enfrentar una situación de guerra real. Ya, mis pequeños, en la campaña de la Sierra, tal cual como le indicaba en el video de la campaña de Lima, en este sector nuestro ejército pierde, lo cual Chile y Perú deciden darle término a la guerra en 1883, en lo cual se firma el primer tratado de paz y amistad firmado entre Perú y Chile, el cual indica lo siguiente, y nosotros lo vimos en clase en estos días. ¿Qué nos indica ese tratado? Nos indica que el Perú le cede a Chile a perpetuidad el departamento peruano de Tarapacá desde los siguientes lugares limítrofes. Es decir, el límite norte como el límite sur del departamento de Tarapacá. El límite norte del departamento de Tarapacá era el río Camarones junto con la quebrada Camarones en lado norte del departamento peruano de Tarapacá y por el costado sur el río Loa. Ese era el límite del departamento de Tarapacá. Igual a eso, también dentro del Tratado de Ancón, firmado en 1883, el Perú le cede por un periodo de 10 años los departamentos peruanos de Tacna y Arica. Gran parte de lo que ustedes acaban de escuchar y acaban de ver, yo creo ya a esta altura, viendo el primer video, la continuación viene en el segundo video, todo eso está relacionado a los contenidos de la evaluación de la Guerra del Pacífico. Ya chicos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, hasta el momento que ustedes vean este video.
siendo las 22 horas con 52 minutos del día 21 de junio de 2023, le damos término al resumen para el repaso de la prueba de la Guerra del Pacífico. Nos vemos, un gusto, que estén súper bien.